Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy nos sumergiremos en la película Las Inocentes, estrenada en 2016, dirigida por Anne Fontaine y protagonizada por Lou Delage, Agatha Busek y Agatha Kulesza. Esta película, cargada de dramatismo y sensibilidad, nos traslada a la Polonia de 1945, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Basada en eventos reales, la historia sigue a la joven doctora Mathilde Beaulieu, quien, mientras trabaja con la Cruz Roja Francesa en un hospital militar, descubre un convento de monjas en una situación aterradora. Muchas de ellas han sido violadas por soldados soviéticos y ahora enfrentan embarazos no deseados en un entorno de fe, trauma y desesperación. ¿Pero cuánto de lo que vimos en pantalla se ajusta realmente a los hechos históricos? ¿La historia de Mathilde ocurrió tal como la muestra la película? ¿Qué sucedió realmente con las monjas polacas? Acompáñenme a descubrirlo juntos. Para comprender la historia de Las Inocentes, primero debemos situarnos en el contexto histórico en el que se desarrolla la trama. Nos encontramos en Polonia, diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado oficialmente, pero el país sigue sumido en el caos. Polonia quedó atrapada entre dos fuerzas devastadoras. Por un lado, la ocupación nazi, y por el otro, la llegada del Ejército Rojo Soviético, es decir, un periodo que duró entre 1939 y 1945. Cuando los alemanes se retiraron, los soviéticos avanzaron con la promesa de liberación, pero lo que siguió fue una ola de violencia, saqueos y violaciones. Se estima que miles de mujeres polacas fueron víctimas de agresiones sexuales, incluyendo monjas en conventos aislados, quienes quedaron completamente vulnerables. En este contexto, la Cruz Roja Francesa envió médicos para atender a los soldados heridos y ayudar en la reconstrucción de hospitales. Aquí es donde entra en juego Mathilde Beaulieu, en la película, quien trabaja en un hospital militar y termina descubriendo el horror que viven las religiosas en un convento cercano. Si bien la película sigue una narrativa fiel a la realidad histórica, hay algunas diferencias y elementos dramatizados que analizaremos más adelante. Pero antes veamos cómo se cuenta la historia en la pantalla. La película comienza, como se mencionó anteriormente, en diciembre de 1945 en Polonia. Mathilde Beaulieu, una médica francesa de la Cruz Roja, trabaja en un hospital militar atendiendo a soldados heridos cuando una monja llega desesperada en busca de ayuda. A pesar de la negativa de sus superiores, Mathilde decide seguirla hasta el convento, donde descubre que varias monjas están embarazadas tras ser violadas por soldados soviéticos. La Madre Superiora, interpretada por Agatha Kulesza, es una mujer estricta que rechaza la intervención externa por miedo a que la reputación del convento se destruya. Sin embargo, Mathilde insiste en ayudar y en secreto comienza a atender los partos y a brindar asistencia médica a las monjas, enfrentándose al riesgo de ser descubierta. A lo largo de la historia, la película muestra el conflicto interno de las monjas, algunas de las cuales ven sus embarazos como una prueba de fe, mientras que otras experimentan una profunda desesperación y culpa. En una de las escenas más duras, una de las monjas se suicida al no poder soportar su trauma. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Mathilde descubre que la Madre Superiora ha estado abandonando a los recién nacidos en el bosque para evitar el escándalo. Esto la obliga a encontrar una solución para salvar a los bebés.
A medida que avanza la historia, Matilde es interceptada por soldados soviéticos en una carretera, poniendo en peligro su vida. Sin embargo, logra regresar al convento y con la ayuda de una monja de mentalidad un poco más abierta, organiza la adopción de los bebés por parte de familias polacas. La película cierra con un tono esperanzador, sugiriendo que, aunque las monjas han sido marcadas por el horror, han encontrado una manera de seguir adelante. Pero, ¿qué tanto de esta historia ocurrió realmente? Si bien Las Inocentes se basa en hechos reales, toma ciertas licencias narrativas para aumentar el dramatismo. Estas son algunas de las principales diferencias. Número 1. Mathilde Beaulieu es un personaje ficticio. Sin embargo, está inspirada en la doctora Madeleine Pawliak, quien sí trabajó en Polonia con la Cruz Roja, pero no descubrió el convento por casualidad, sino que ya conocía los abusos sufridos por las monjas. Número 2. Las violaciones no ocurrieron en un solo ataque. En realidad, las agresiones fueron continuas durante meses en distintos conventos. No fue 1, 2 o 3 veces como en realidad sugiere la película. Número 3. Madeleine Pawliak no trabajaba sola. A diferencia de la película, no era la única médica atendiendo a las monjas, sino que formaba parte de un equipo. Número 4. No hay evidencia de que la Madre Superiora abandonara a los recién nacidos en el bosque. Si bien el convento intentó mantener el escándalo en secreto, no hay pruebas de infanticidio. Número 5. El destino de los bebés es incierto. En la realidad, algunos fueron dados en adopción, otros enviados a orfanatos y algunos criados dentro del convento. Número 6. Madeleine Pawliak no tuvo un romance en Polonia. El personaje de Samuel, el médico judío, es una invención para añadir profundidad emocional a la historia. Número 7. La película omite que Madeleine Pawliak falleció en 1946 en un accidente automovilístico mientras realizaba su labor humanitaria. La historia real en la que se basa Las Inocentes tiene sus raíces en la trágica realidad que vivió Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando las tropas nazis fueron expulsadas del país, el Ejército Rojo Soviético tomó el control, trayendo consigo una ola de violencia y abusos contra la población civil. Entre los grupos más afectados se encontraban miles de mujeres polacas, incluidas monjas de diferentes conventos, quienes fueron víctimas de violaciones masivas por parte de los soldados soviéticos. Uno de los testimonios más impactantes de esta época proviene de la doctora Madeleine Pawliak, una médica francesa que trabajó para la Cruz Roja en Polonia entre 1945 y 1946. Madeleine fue enviada a la región como parte de una misión humanitaria para brindar asistencia médica y repatriar a prisioneros de guerra franceses. Durante su tiempo en Polonia descubrió numerosos casos de mujeres embarazadas tras agresiones sexuales, incluidas religiosas, en conventos aislados. Los documentos y diarios de Madeleine revelan que su equipo médico atendió a monjas de al menos un convento que habían sido violadas en múltiples ocasiones. Según estos informes, algunas de las monjas llegaron a dar a luz en secreto, mientras que otras se enfrentaron a crisis de fe y desesperación. Se sabe que algunas religiosas optaron por abandonar sus votos y dejar el convento, mientras que otras decidieron criar a sus hijos en la clandestinidad para evitar la condena social y las represalias de la Iglesia. Las violaciones masivas cometidas por los soldados en Polonia ha sido bien documentada por historiadores. Se estima que entre 100.000 y 200.000 mujeres polacas fueron víctimas de estos crímenes,
muchas de ellas monjas que se encontraban en conventos alejados y sin protección. En algunos casos, los abusos continuaron durante meses, ya que las tropas soviéticas se instalaban en distintas zonas de Polonia y no había autoridad alguna que detuviera los ataques. La Iglesia Católica polaca enfrentó este escándalo en silencio y secretismo. En muchos casos, se prohibió a las monjas hablar sobre lo sucedido y se tomaron medidas para que los bebés nacidos de estas agresiones fueran dados en adopción o enviados a orfanatos. En otros casos, las monjas optaron por quedarse con los niños y criarlos como parte de la comunidad religiosa, aunque esto fue mucho menos común. Madeleine Puliak continuó su trabajo humanitario en Polonia hasta su muerte en febrero de 1946. Falleció a los 33 años mientras realizaba una de sus misiones médicas. Su historia fue recopilada por uno de sus sobrinos, quien años después compartiría sus escritos con la directora Anne Fontaine, inspirando así la película. A pesar de los cambios y dramatizaciones en la película, Las Inocentes logra capturar el horror y el trauma que vivieron muchas mujeres polacas en la posguerra, arrojando luz sobre un episodio histórico que durante décadas fue silenciado. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, regálame un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más análisis de películas basadas en hechos reales. Dime, ¿conocías esta historia? ¿Ya viste la película? Si es así, déjame tu opinión en los comentarios. Para aquellos que aún no vieron la película, les dejo en el primer comentario fijado el enlace directo a la película para que puedan verla. También aprovecho este momentito para agradecerles a aquellas personas que se están sumando a esta familia de cinéfilos. Si bien este canal recién está comenzando, he recibido muchos mensajes sobre sus opiniones y también sobre sus críticas constructivas. Yo las tomo y las agradezco muchísimo porque eso me ayuda a seguir creciendo y a seguir mejorando. Por eso les pido un poquitito de paciencia, porque yo trabajo sola en este canal, edito, escribo, grabo, hago todo sola, entonces les pido un poquito de paciencia y muchísimas gracias nuevamente a aquellos que me dejan sus opiniones y sus críticas constructivas, porque de verdad me ayudan mucho, los voy tomando para ver en qué debo mejorar. Muchísimas gracias a todos, esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.